10 cosas que se esperan de un profesional de la Biblia. Todo el que estudia la teología de una u otra manera, pues eh, va avanzando a partir de cierto nivel, y cuando ya llega al nivel de licenciatura, se supone que ya a ese nivel pues es un estudio profesional. De ahí hacia abajo, estudios técnicos a nivel de seminario, instituto, esas cosas, pero ya a partir de la licenciatura en teología, pues tenemos eh, eh, ya una formación profesional. Y por eso en el día de hoy yo quiero, como para que les quede a todos esta reflexión, eh, eh, hablar sobre el tema 10 cosas que se esperan de un profesional de la Biblia. Un profesional de la Biblia ya es un teólogo de perfil alto, que de una u otra manera pues está ahí, eh, y que se esperan de él o de ella, ¿verdad? Una serie de cosas. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera cosa que se espera de un profesional de la Biblia es que en efecto, como su nombre lo indica, pues actúe como un profesional. Y si hablamos de actuar como un profesional, entonces estamos hablando de que un profesional de la Biblia debe vestir como un profesional, debe hablar como un profesional, debe actuar profesionalmente. Y debe de una manera u otra entender que como profesional es alguien que busca soluciones, alternativas, mecanismos. Y esto es muy importante porque a veces los teólogos, por ejemplo, teólogas que hacen una licenciatura en teología, de una u otra forma, pues piensan que eso no tiene mucho valor, que eso no tiene mucho significado, pero recuerde que el valor de una profesión, quien se la da es quien la tiene, es quien la hace, es quien participa en ella. Entonces, en definitiva, si usted es un profesional de la Biblia, teólogo, pues usted tiene que actuar profesionalmente. Y como ya dije, eso implica el vestir, eso implica el hablar como un profesional. Eso implica, ¿verdad? Actuar, su actuación es del más alto nivel, y eso implica, ¿verdad? Buscar soluciones, alternativas, mecanismos que sean viables dentro de ese marco de entendimiento que usted tiene en cuanto a las Sagradas Escrituras, que es el contexto que estoy trabajando el tema. Entonces, la segunda cosa que se espera de un profesional de la Biblia es respuestas creíbles, libres de sectarismos y ambigüedades. Una de las características de tu programa es que son académicos, y eso permite enfocar los temas bíblicos y teológicos desde diferentes perspectivas, ángulos, corrientes de pensamiento, de forma tal que éstas fluyan y permitan tener una visión un poquito más integral, más amplia, más completa de cualquier temática. Un profesional de la Biblia es aquel que tiene respuestas creíbles, o sea, que se pueden creer. ¿Por qué se pueden creer? Bueno, porque tienen base, solidez, fundamentos, y porque definitivamente están libres de una cosmovisión, de un concilio, una iglesia, una denominación, y por tanto las ambigüedades, la subjetividad no forma parte de sus planteamientos, porque un profesional es una persona objetiva, clara, precisa. Entonces, la tercera cosa que se espera de un profesional de la Biblia, que es ya catalogado como un teólogo profesional, señores, es que pueda tener un dominio amplio de la Biblia,
y de la teología. No se supone que a la altura de la profesionalidad teológica o de la Biblia, usted no conozca la Biblia completa, todos sus temas generales, que usted no haya elaborado ya una helga, un vocabulario teológico, donde cuando usted escuche una palabra, un término, lo que sea, no le resulte tan desconocido, porque alguna idea usted tiene de ese conocimiento. Entonces, un profesional de la Biblia es alguien que tiene amplio conocimiento de la palabra, de los temas. Para tener conocimiento de los contenidos de la palabra, pues hay que leer, hay que escudriñar, hay que revisar la literatura complementaria, que de una u otra manera están ahí para darle un poquito más de luz sobre algunas temáticas, algunos aspectos, algunas realidades propias del texto sagrado. Y esa sería la tercera cosa que se espera de un profesional de la Biblia. La cuarta cosa que se espera, y aquí entonces hago un paréntesis, cuando hablamos de cosas que se esperan, estamos hablando de las expectativas que tiene la gente que le rodea a usted. Es decir, si usted es un profesional de la Biblia y a usted lo invitan a una iglesia, a dar una conferencia, una charla, un mensaje, lo que sea que usted vaya a hacer, la gente está esperando que como usted es un profesional de la Biblia, usted posea una serie de cualidades, características y que tenga un dominio y va a dejar a esa iglesia, a ese grupo, ¿verdad? Enteramente edificado sobre la temática para la cual se le invitó. De eso es que estamos hablando, de esas expectativas, de esas cosas que se esperan de usted, que independientemente de que usted haya pasado por el programa y tenga el título, se supone, se asume que usted posee esas competencias, esas cualidades, y de eso estamos hablando. Y la cuarta cualidad, señores, estamos hablando de una cualidad fundamental, especialmente en el ámbito de la fe cristiana, porque en el ámbito de otros campos del saber, a veces el tema, por ejemplo, que tiene que ver con la conducta ética y apropiada, a veces no se toma tanto en cuenta. Pero imagínense, en el campo de la iglesia, en el campo de la fe, nosotros tenemos mucha gente observando, nosotros tenemos mucha gente mirando. El testimonio que nosotros podamos o no exhibir es medido. A veces pasan cosas y suceden cosas con algunos que impiden que los demás les escuchen con el detenimiento que deben escucharlo, y de una u otra manera, se hace ineficaz, se hace ineficiente el tema vinculado a lo que tiene que ver con la captación del mensaje, porque se convierte en un estorbo por la conducta. Un profesional de la Biblia tiene que ser alguien con una conducta ética intachable. Eso no quiere decir que como seres humanos uno no comete errores, situaciones y a veces se ve envuelto en... No, eso es una cosa. Pero de ahí a llevar doble vida y todo lo demás, eso no es de un profesional de la Biblia. Yo aprendí temprano en el Evangelio que uno tiene que vivir lo que predica. En el Evangelio usted tiene que vivir lo que predica. Y cuando usted vive lo que se predica, usted va tranquila, usted va tranquilo y habla con tranquilidad. Por tanto, la cuarta cosa que se espera de un profesional de la Biblia tiene que ver con una conducta ética apropiada. Y apropiada es ajustada al contexto. Los cristianos, pues tenemos un contexto muy demandante, porque tenemos muchos ojos, a diferencia de otras profesiones que ellos hacen su trabajo, son muy buenos profesionales, aunque viven una vida éticamente reprochable. La quinta cosa que se espera de un profesional de la Biblia es, señores, capacidad de expresión y de persuasión. Y aquí hay dos elementos muy importantes, pero que están más o menos relacionados. Un profesional de la Biblia que no pueda expresar claramente una idea, que no se dé a entender al grupo al que se dirige, es un profesional que en definitiva no va a poder
conectar con la gente. La capacidad de expresión es importantísimo porque en la capacidad de expresión es que se demuestra el bagaje que usted tiene, la inteligencia, la cantidad de técnicas y estrategias que usted ha ido acumulando y que de una u otra manera deben estar presentes en un profesional. Capacidad de expresión, de poder decir, hablar. Y cuando está en un escenario académico, habla como debe de ser académicamente, un lenguaje académico, pero cuando está allá, ¿verdad? Con los hermanitos en la iglesia, habla un lenguaje sencillo y usted no tiene que saltar con palabras rarísimas ni con situaciones de que esto es del griego, que esto es del hebreo, de gente que no entienden esas cosas y que no le van a dar el valor y que solamente se va a apreciar a usted como alguien que quiere alardear de los datos que tiene, del conocimiento que posee. Entonces, eso de la capacidad de expresión es muy importante. Y todo participante de programas como este de licenciatura de teología ha tenido bastante oportunidades porque en cada materia tiene que expresarse, porque tiene que sustentar un trabajo, tiene que sustentar un tema y es una oportunidad que ha tenido para, ¿verdad?, desarrollar esa capacidad de expresión y que la gente que le rodea a usted, a donde usted vaya, esperan de usted que usted tenga esa capacidad de expresión, pero también que esa expresión sea persuasiva. Oiga bien, la persuasión es el arma fundamental para el ejercicio del liderazgo y de la comunicación. Si usted no persuade a su público, si usted no persuade a la gente con la que trabaja, si usted de alguna manera no utiliza la persuasión y en vez de ella quiere usar su nombre, su impronta, sus conocimientos y quiere usar sus recursos y todo lo demás, usted no va a ser bien visto. Usted no estará ejerciendo profesionalmente su profesión de teólogo o teóloga como manejador profesional del contenido de la Sagrada Escritura. Entonces, eso de persuadir, cómo persuadir, las técnicas de persuasión y todo lo involucrado al tema es algo que hay que cultivarlo, trabajarlo, manejarlo para que de alguna manera pues se pueda tener el nivel y llenar las expectativas que se necesitan para de una u otra manera edificar enteramente a los que nos rodean. Esa es la quinta cosa que se espera. La sexta cosa que se espera, señores, tiene que ver con las buenas relaciones humanas, señor. Profesional de cualquier alguien es alguien bien educado y su educación se exhibe, como ya dijimos en la primera cosa que se espera, en la forma de hablar, en la forma de reaccionar, en la forma de manejar las cosas. Entonces, el tema de las relaciones humanas, señores, incluso dentro del contexto de la fe, es doblemente demandante y a la vez necesario, porque las relaciones humanas pues, nos permiten de una u otra manera saber cómo comunicarnos con las personas individualmente, porque usted sabrá cómo manejarse con Juan o con Juana, Pedro o quien sea, y de una u otra forma eso le va a dar oportunidades que no tienen otro. La Biblia dice, la blanda respuesta apacienta la ira, mas la áspera hace subir el furor. Es decir, un profesional de la Biblia, señores, tiene que ser alguien con muy buenas relaciones humanas. Por eso cuando yo veo ciertos profesionales, entre comillas, de la Biblia, porque tienen mucha información, pero tienen una pésimas relaciones humanas, porque avasallan y tienen un estilo que definitivamente en términos de relaciones humanas, señores, tienen problemas, tienen muchos problemas. Ese es un punto muy importante. El número 6, buenas relaciones humanas. El número 7, la séptima cosa que se espera de un profesional de la vida, señores, tiene que ver con una sola palabra. Esa palabra es humildad. No importa la altura de la dimensión a la que Dios te lleve. No importa todo el conocimiento que tú puedas tener. No importa los recursos económicos y todo lo demás, señores.
Al final de cuentas, el texto sagrado nos dice que lo que somos es sencillamente siervos. Y sobre eso escribí hace algunos años un libro que se titula a sí mismo, Sencillamente Siervo. El conocimiento no es para avasallar a nadie. Las luces que usted ha recibido no son para usted enrostrarle a los demás o creerse que ya usted descubrió, ¿verdad? Hizo un descubrimiento que nadie lo ha hecho y desconocer a lo que incluso le enseñaron a usted. Señora, la gente que nos formó en términos de Biblia y teología, ellos nos dieron lo que tenían con mucho amor y cariño. Tenían sus limitaciones, sus consideraciones erradas, poca fundamentada de muchísimo peso, pero lo hicieron con amor, lo hicieron con cariño. Y los que nos lideran hoy, que de alguna manera continúan con ciertos estilos y cierta, qué sé yo, y que no tienen la luz que usted tiene y que tengo yo, son personas que de alguna manera se cumplen ellos aquel adagio que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si no puede dar lo que no tiene, no se puede esperar eso de ellos. Pero de un profesional de la Biblia, de alguien que estudió, se formó y ha estado ahí, señores. De ese, de ese se espera humildad, eh, consideración, ponerse en el lugar del otro y entender de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, por su gracia, su misericordia que nos ha dado ese entendimiento. En mi trayectoria como escritor, que 48 libros y que me he movido aquí y allá, yo he recibido muchísimas palabras y halagos y todo lo demás. A mí me hace sentir bien el hecho de que yo pueda escribir un libro y que alguien, incluso del más alto perfil de una organización, le haya ayudado, le haya edificado. Pero yo también me he ayudado de otros autores y otros escritos, porque para yo escribir un libro a veces tengo que revisar 100, 200 libros para ver ideas y poder entonces forjar mi propio pensamiento y mi línea de pensamiento en una temática. O sea, la humildad es importante, la humildad. Está bien que hay que darle honra al que honra merece, que si ya usted tiene un sitial y todo lo demás, sí, sí, pero a mí a veces me llevan a los lugares y me dicen, ¿cómo le llamamos? Doctor, reverendo, apóstol, maestro. Yo digo, no, usted me llama como usted quiera y se sienta cómoda. A mí ninguno de esos títulos me dejan, me sacan de mi concepto adecuado de mí que dice Pablo. Ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Por eso yo, ni lo que me quieren llevar muy, muy alto, pero tampoco aquellos que me desconsideran ni nada, ninguno me saca. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Sé cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, mis amenazas y mis oportunidades. Que a veces uno se va un poquito, sí, somos humanos, de alguna manera a veces uno se sale un poquito, pero uno vuelve y recapacita y se concentra. Eso es muy importante, la humildad. El 8, o sea, la octava cosa que se espera de una persona, de un profesional de la Biblia, un teólogo, es nivel alto de organización. Y esto es algo que hay que trabajarlo, señores. El nivel oye, cuando hablamos de la organización, estamos hablando de la organización primero mental. Un profesional es alguien que mentalmente se organiza. Mental. Primero se organiza mental. Pero es una persona organizada en cuanto a la planificación de cosas, actividades y demás. Alguien dijo, cuando usted escucha a alguien decir que no tengo tiempo para esto o que no tengo tiempo para aquello, le está diciendo que es una persona desorganizada. Las personas con mayor nivel de asuntos y cuestiones y que manejan miles y miles y miles de temas, asuntos y personas y demás, son personas que tienen tiempo para todo. ¿Cómo lo logran? Organizándose. La organización personal y el aprovechamiento del tiempo son dos recursos, dos herramientas, dos cosas fundamentales en un profesional en cualquier área del saber. Y en el área nuestra de la iglesia, de la Biblia, señores, tenemos mucho problema en ese sentido. Nosotros vemos profesionales de todos los niveles, eh,
arropado con los problemas, con las situaciones, con los asuntos, y que la cultura, especialmente en la República Dominicana, ¿verdad? De que todo lo dejamos para último, que de alguna manera no entendemos esto de que tenemos que sacar tiempo para organizar las cosas, para poner las cosas en su lugar, para poder respetar horario, para poder tener un calendario, para poder hacer todo aquello que un profesional, porque si no una persona que ha estudiado y todo lo demás, uno dice, bueno, es que imagínense, él no tiene formación. No, esa sierva, imagínate, ya apenas tiene unos cursitos, tal ahí, muy buena, espiritual y todo lo demás, pero en términos de organización, un desastre. Ok, pero esos son a ellos. A un profesional de la Biblia, una teóloga, ya a este nivel. Señores, eso es un pecado. La desorganización es un pecado fuerte. Y eso no se refleja en este grupo, aquel grupo, el otro grupo. Esto es un problema muy generalizado. Tenemos una situación enorme en cuanto a la organización personal y el aprovechamiento del tiempo que hay que ponerle ojo, hay que ponerle ojo. Y eso es la octava cosa que se espera. La novena es la responsabilidad. Un profesional es una persona responsable en cualquier área. Y si es a nivel cristiano, tiene que ser mayormente responsable. La responsabilidad tiene que ver con la puntualidad. La responsabilidad tiene que ver con el asumir lo que tiene que ver los pros y los contras de una decisión. La responsabilidad tiene que ver con ese asumir la carga que te toca, porque es tuya. Porque hay muchos que de una u otra manera quieren buscar culpable en todo. Ay, mire que aquello. Y usted ve que en términos de excusas no la sabemos todas. Y hay gente que matan a la mamá, al papá, al tío, al sobrino varias veces porque lo utilizan como excusa. Y lo matan con este, lo matan con aquel, lo matan con el otro, porque es una manera como de salir del paso, de que para quedar bien. Un verdadero profesional no hace eso. Un verdadero profesional es alguien responsable. Es responsable con sus compromisos. Usted hizo un compromiso con una persona. La Biblia dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa es que hay gente que no han aprendido a decir que no, para no hacer sentir mal al otro. Y eso es algo que un profesional tiene que entender. Que su nivel de responsabilidad tiene que estar bien claro y preciso. Y finalmente, la número 10, de esas cosas que se esperan, ¿verdad? De un profesional de la Biblia es, señores, capacidad de aprendizaje y actualización. Yo soy de lo que cree, como han propugnado en muchos países, que los títulos que obtienen la persona cuando se gradúan deben tener tiempo de caducidad. Usted es licenciado en tal, bueno, usted es licenciado en tal por tantos años. Cuando llegue ese tiempo, usted tiene que hacer otros estudios de actualización. Tan sencillo como eso. De hecho, muchos países, incluyendo el nuestro, tienen lo que se llaman las universidades departamentos de educación continuada. ¿De qué trata eso? Bueno, una serie de cursos de actualización de temas, temáticas vinculadas a diferentes áreas profesionales para que aquellos que ya tienen un tiempo, ¿verdad? Que quieran actualizar su conocimiento y ponerse al día de las novedades y de todas esas cosas que de una u otra manera son parte integral del desarrollo mismo del ejercicio profesional, les sirvan para poderse actualizar. Nosotros tenemos en la iglesia muchos líderes y muchos teólogos, maestros, que estudiaron una vez, ya tienen que 15, 20 años que salieron, que se graduaron de la sala. Y entonces no se actualizan. Un verdadero profesional es alguien que entiende que tiene que tener una capacidad de aprendizaje, una apertura hacia el aprendizaje. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre hay oportunidad para de alguna manera usted poderse poner al día y actualizar. De manera que esas 10 cosas, ¿verdad? Que he mencionado son las que se esperan de un profesional de la Biblia.